Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Ya decía nuestro hermano, hay cantos que siempre hay que entonarlos. Hoy no voy a entonar porque no está la hermana Mayra que me acompañe con el piano, pero de hecho hablábamos con la hermana Flor de la necesidad de compilar todos esos himnos, todos esos cantos que algunos de ellos fueron escritos por el pastor, y tener un himnario propio, local de la iglesia con todos esos cantos, hermanos. Sería algo muy bonito para tenerlo nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor. Les voy a invitar a que me acompañen al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 7. Éxodo, capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Vamos a orar. Digámosle: Padre Santo, Padre mío, esta noche te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que satures nuestra mente con tu Espíritu, que nos llene, Señor, de tu palabra, y que se haga rema en cada corazón, Señor. Gracias por los oyentes que estarán también a través de los medios, a través de las redes sociales, Señor. Bendíceles, anímales, fortaléceles, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quisiera que meditáramos esta noche, hermanos y hermanas, bajo el título El Cordero Libertador. El Cordero Libertador. Hermanos, Éxodo nos habla de un momento de cambios en la historia de Israel. Todos conocemos el estado en el cual Israel había estado en Egipto, un estado de esclavitud por 430 años en esa tierra de Egipto. La palabra dice que el Señor oyó el clamor del pueblo y les envía a un libertador, a un hombre. Ese hombre se llamaba Moisés, y también su hermano Aarón, para que vayan y hablen con Faraón y le digan: dice el Señor, dice Jehová, que dejes ir
a su pueblo. Y Moisés va donde Faraón y le dice de esa forma: dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. También le dice el Señor que irían a ofrecer sacrificios al Señor, a Jehová, por un camino de 3 días. Deja ir al pueblo. Fíjense que eso, hermanos, es bastante interesante. Y desde ahí nosotros podemos ir tomando algunas ideas, algunos principios de la palabra de Dios. Porque el deseo de Dios era que su pueblo Israel le adorara. Y el deseo de Dios, hermanos, para su pueblo, la iglesia del Señor, es que su pueblo le adore. Que su pueblo sea libre para adorarle a Él, para amarle a Él, para ser suyos. El Señor ya no quería que Israel fuera esclavo en la tierra de Egipto, sino que Él quería redimirlos, sacarlos para que fuesen suyos solamente y le adoraran solamente a Él. Pero Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Mira, desde ya te voy a adelantar. Faraón endurecerá su corazón. Hay ocasiones en que dice que Faraón endureció su corazón, pero otras veces dice que Dios es quien endureció el corazón de Faraón. Ahora, hermanos y hermanas, viendo este contexto de esclavitud, pero del deseo de Dios de liberar a su pueblo, es bueno que nosotros, hermanos, apliquemos la vida, la historia de ese pueblo de Israel a nosotros, a la actualidad. El apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 15, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando allá, hermanos, en Éxodo, nosotros vemos esta situación histórica, eso fue para nuestra enseñanza hoy en día. Y fíjense qué interesante, hermanos, porque podemos ver algunos tipos en esa esclavitud, en ese reinado, en esa amargura en la que vivía Israel. El primer tipo es el tipo de Faraón. Faraón, hermanos, es un tipo en este tiempo de Satanás, el diablo. Pero hay otro tipo que nosotros vemos, y es el tipo de Israel. Allá era Israel, era una etnia, era un grupo de personas que descendían de un patriarca, de patriarcas, tenían conexión genética, sanguínea. Hoy, hermanos, es la iglesia de Jesucristo. Pero quiero, hermanos, que veamos que allá había un faraón obstinado. Serán mis esclavos, no los voy a dejar ir. Y así en este tiempo, hermanos, que no nos quepa duda ninguno de nosotros, que hay también un enemigo que quiere salirse con la suya. Pero qué glorioso que dice la palabra de Dios, hermanos: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que aunque haya, hermanos, un enemigo que quiere y que aplica sus artimañas, que tiene estrategias, que ataca, que esclaviza, que engaña, que copia, que atemoriza, tenemos también, hermanos, a un gigante que va delante de nosotros, que no pierde ninguna batalla, y ese es nuestro Dios. Alaban el nombre del Señor, hermanos. Esta noche quiero tocar 2 puntos.
En primer lugar, quiero hablar de las tácticas del faraón. Porque, hermanos, hay tácticas, hay estrategias, hay estratagemas que Faraón utilizó allá y que también en este tiempo las utiliza. En primer lugar, hermanos, y lo más obvio que vemos en la palabra de Dios es la táctica de la esclavitud. Faraón esclavizó al pueblo de Dios. Y sabía usted, hermano, que el diablo, que el Señor lo reprenda, desea que el pueblo de Dios no sea libre para alabar a su Señor, que no sea libre para servir a su Señor, que sea esclavo del pecado, esclavo del temor, esclavo del mundo, esclavo de las prácticas que ofenden al Espíritu Santo. Esa es la primer táctica de Satanás. Pero hay otra táctica, hermanos. Hay más tácticas. La segunda táctica del enemigo se llama complicación. Y aquí sí le voy a invitar que me acompañe a Éxodo capítulo 5, versículo 6. Vamos a estar usando la Biblia. La complicación. Dice así, Éxodo capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Sabe que una táctica que el enemigo utiliza se llama, hermanos, la complicación o el empeoramiento de las situaciones? Israel estaba mal, eran esclavos, ya de por sí la pasaban mal, pasaban todo el día haciendo ladrillos con lodo y con paja. Fíjese que se ha descubierto que esas grandes pirámides que nosotros hemos visto, bueno, yo solo a través de fotografías, están hechas de lodo y de paja. Y era un material muy resistente. Pero mire, hermanos, cuando llega Moisés y le dice: dice el Señor que dejes ir al pueblo porque tiene que ir a ofrecer sacrificios al desierto, dice: con que quieren ser libres, con que quieren libertad, pues van a tener lo que están pidiendo. Ya no les vamos a dar paja. Mandó a llamar los cuadrilleros: vaya, sigan adelante, vamos a ver si quieren de verdad servirle a su Dios, porque hoy sí los voy a hacer más pedazos de como los tenía. Y no les voy a disminuir la tarea, tienen que trabajar igual. ¿Cómo se llama eso? Táctica. Es una estrategia, hermano. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero hermano, cuando más deseamos servirle a Dios, cuando más deseamos, hermanos, hacer las cosas bien para Dios, parece que más obstáculos se ponen en el camino? Sí, y hasta la gente dice: no, mire, no diga que quiere servirle a Dios. No diga eso, porque se va a enfermar. No diga eso, porque le va a pasar algo a su familia. Que no dude, hermano, que ese desánimo no viene de Dios, porque Dios nunca lo va a desanimar, nunca nos va a desanimar para buscarle a Él. Aleluya. Ese desánimo viene del enemigo, viene de Faraón. Pero hermanos y hermanas, en esta noche yo quiero decirle que el Espíritu Santo quita todo temor de nuestro corazón
Y aunque el diablo se levante, y aunque haya, hermanos, tristeza, y aunque haya temor, y aunque se levante como se levantaba Goliat y decía, mándenme a uno, me lo voy a acabar, me lo voy a comer vivo, que no nos quepa duda, hermanos, que el Dios de Israel está al lado de nosotros y no nos va a dejar. Su Espíritu Santo se va a mover en medio de su pueblo que le alaba y le adora. Las tácticas de Faraón: primero, esclaviza; segundo, complica las cosas. Pero las tácticas de Faraón también continúan. La tercera táctica de Faraón se llamó la copia. Por favor, vea Éxodo capítulo 7. ¿Quién vive, hermanos? Éxodo capítulo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón sabios y hechiceros, ¿y qué dice? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Fíjese que Faraón copió, hermanos, y dice, ahí subraya, lo mismo. Era una copia, era un calco, era una emulación. Y esto, hermanos, es otra estrategia que Faraón quiere utilizar muchas veces con el pueblo de Dios, con la gente, para que no vengan al Señor Jesucristo. Fíjese que Aarón tiró la vara, su vara, y dice que se convirtió en serpiente delante de Faraón. Esa era la señal que Dios estaba del lado de Moisés y de Aarón. Esa era una señal. Y dice, hermanos, que el abusivo de Faraón mandó a llamar a sus sabios. Vengan, vengan, estos me quieren impresionar, mira. Hagan lo mismo ustedes, enséñenles a estos, que sepan que aquí también podemos hacer las cosas que ellos hacen. Y dice que tiraron también, hermanos, sus varas. ¿Veis? Y lo mismo que hizo Aarón, hicieron estos perversos. Más adelante, con la primera plaga, que fue la sangre, el agua que se convierte en sangre, dice que hicieron lo mismo. Así dice, lo mismo. Después, con la siguiente, hermanos, que fue la de las ranas, también hicieron lo mismo. Es decir, que una de las estrategias de Faraón, una de las tácticas de Faraón fue calcar, fue copiar. Mire, hermano, si hay alguien que es experto en copiar, en buen salvadoreño decimos chabelear, ese es Satanás. Y es una táctica que utiliza con las personas. Mira, ¿qué necesitas? Aquí te lo tengo. ¿Para qué vas a seguir a ese Dios? ¿Para qué vas a seguir a Jesús? Aquí está bien en el mundo. ¿Qué te falta? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? Aquí lo tenemos. Aquí, ¿qué necesitas? ¿Dinero? Aquí te lo damos. ¿Qué necesitas? ¿Placeres de la vida? Aquí te lo damos. ¿Quieres sentirte feliz? No, hombre, aquí está todo. No salgas, hombre. ¿Para qué le vas a creer a ese Jesús? ¿Para qué le vas a creer a Dios? Copia, hermanos y hermanas. Copia. Pero eso solamente es una estrategia. Muchas personas rechazan a Jesucristo porque dicen, mire, de hecho, ahí por diciembre, el año pasado vino a predicar en un culto de jóvenes un hermano, un misionero, y él es primo de la hermana Roxana, la esposa del hermano Balmore. Y hablando con ella, me decía, mire, me decía, lugares complicados para evangelizar son países europeos. Por ejemplo, España. Porque en España la gente le dice, yo tengo dinero, tengo salud, tengo casas, tengo posesiones, tengo mis comodidades. ¿Para qué voy a buscar de Jesús? ¿Para qué? No lo necesito.
Pero esa es una estrategia del diablo. Pero esta noche, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice el Salmo 86, versículo 8: oh Señor, ninguno hay como tú. No hay nadie como Dios. No hay nada como tener a Jesús en el corazón. No hay nada como tener, hermanos, la seguridad que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No hay Dios como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Vamos avanzando. Otra estrategia del enemigo, de Faraón, es la sugerencia de háganlo a mi manera. Vea por favor Éxodo capítulo 8, versículo 25. Estamos viendo estrategias de Faraón. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y vea, pásese al versículo 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Esta estrategia, hermanos, es una estrategia tremenda, una táctica tremenda del enemigo. Se llama la sugerencia de háganlo a mi manera. Fíjese, hermano, de que Dios les había dicho que salieran de Egipto, vayan al desierto y ofrezcan sacrificios a 3 días de camino. El Señor quería que fuera lejos de Egipto, porque Dios no quiere, hermanos, que su pueblo se quede en Egipto. Él quiere que salgamos de Egipto. Pero ¿sabe qué le dijo Faraón? Miren, muchachos, no se complican, hombre. Lo primero que les dice: ofrezcan su sacrificio aquí en la tierra. Lo que les estaba diciendo es aquí en Egipto. Ofrezcan su sacrificio, hombre. Vaya, hagamos otra cosa, pues, si tanto insisten, porque Moisés le dice: no, el Señor ha dicho que tenemos que ir fuera. Bueno, entonces hagamos algo. Vayan, ¿verdad? Pero los voy a dejar ir. Hágalo en el desierto, pero miren, no se vayan muy lejos. Ahí nomasito, quédense. ¿Era la manera de Dios o era la manera de Faraón? Y vea qué tremendo Faraón, hermano. Como queriendo decirles: aquí nomasito, aquí quédense. Aquí tienen Egipto y ellas están en el lugar donde van a obedecerle al Señor. Como quien dice, un pie adentro y otro pie afuera. Cuando quieran estar aquí, les queda cerquita aquí en Egipto. Si quieren ir allá, vayan pues, ¿verdad? Sabe que hay muchas personas, hermanos, que son cautivos y que son presa de esa táctica del enemigo, porque no carecen de definición en la vida espiritual, porque tienen un pie adentro de Egipto y otro pie afuera de Egipto. Y el diablo, hermanos, Faraón les decía: háganlo así, háganlo de esta manera. Mira, querés congregarte, hacelo, pero que te complicas. Si el pastor decía que te congregara seguido, cuando podás hacerlo. Que hay que orar. Ay, no seas fanático, hombre. Cuando te quede tiempo, hacerlo. Leer la palabra. No te mortifiques. Tranquilo, hombre. Si al final, y no vos sos de altar de Dios, pues, ¿verdad? Ya lo tenés todo, tranquilo. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo dijo: ninguno puede servir a 2 señores, porque sirve a uno y desagrada al otro, o sirve al otro y desagrada a este. Por eso no se puede servir a 2 señores. Por eso hay que definirse en la vida cristiana. Es que no es a medias, es que no es cuando tenga tiempo, es que somos de Jesucristo, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma tiene que ser de Jesucristo, hermanos. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones tienen que ser enfocadas a Jesús.
Me enternecía la última entrevista, un video que pasaron ahí donde el pastor, una entrevista en el aniversario, creo que fue el 39, donde le dicen, un consejo, pastor. Sí, dijo él, yo quiero decirles que nunca el amor, la llama, el fuego del amor por Jesús se apague. Y eso tenemos que vivirlo nosotros, hermano. Eso, hay que amar a Jesús y hacerlo de corazón y hacerlo bien. No es a la manera del mundo, es a la manera de Jesús. No es con un pie afuera y un pie adentro. Bien, y termino con la última sugerencia y después voy cerrando. Y esta es la sugerencia de la última táctica, es una sugerencia de no hay que ser fanático, hombre. Vea por favor Éxodo capítulo 10, versículo 10. Tácticas de Faraón. Verdaderamente, dice ahí Éxodo capítulo 10, versículo 10, verdaderamente le dijo Faraón, necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Fíjense, hermano, que Moisés les dice, mira Faraón, ya demasiado, hombre, te va a venir otro juicio de las langostas. Va a venir un viento del oriente, va a soplar y va a llenar esto de langostas. Y le dice Faraón, está bien, ¿quiénes van a ir? Le dijo Moisés, van a ir nuestras hijas, nuestros hijos, los niños, los ancianos, nuestros animales, todos van a ir. Y le dice él, no, le dijo él, no van a ir todos, que vayan solo los hombres. ¿Cómo creen que les voy a dar a los niños? Ya vi que ustedes son malintencionados, les dijo Faraón. Hermanos y hermanas, esto era una forma de Faraón de decir exagerados. Agradezcan que les estoy dando chance. Exagerados. Era una táctica. Son fanáticos. No sea fanático, hombre. Tranquilo, si ahí está la iglesia, pero vos no te hagas un fanático. Que todo el tiempo querés pasar ahí y allá. Son estrategias del diablo, hermanos. Estrategias de Faraón para que nuestra vida, hermanos, no esté bien cimentada en el Señor. Para que nuestro amor no sea completo del Señor. Pero aquí voy con el segundo punto y el último, y aquí termino, hermanos. Faraón tenía estrategias, quería aprisionar al pueblo de Dios, pero Dios también tenía su plan y era liberar a su pueblo. Hoy nosotros tenemos un libertador también, hermanos, un libertador poderoso. Y vea por favor, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor le da unas instrucciones a Moisés. Y le dice, Moisés, vas a reunir al pueblo y les vas a decir que van a levantarse un juicio, va a venir la muerte de los primogénitos y todo el pueblo, todo Egipto va a llorar como nunca lo ha hecho. Va a haber un lamento como nunca ha habido y como nunca habrá. Pero Israel va a hacer algo. Van a buscar un cordero de un año, un cordero sin defecto, y lo van a sacrificar por familia. Y van a tomar de la sangre de ese cordero, de esa víctima, le dice el Señor a Moisés. Y van a tomar un hisopo y van a llenar, van a untar, van a manchar los dos postes. El sacrificio de ese cordero, le dice el Señor, primero lo van a escoger el día 10 del mes, pero el día 14 van a sacrificarlo. Y lo van a sacrificar entre las 2 tardes. Me gustan esos detalles, porque sabe, hermano, Jesucristo murió entre las 2 tardes. Se sabe que Él murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Así contaban los judíos el tiempo entre las 2 tardes. Y me gusta porque menciona 2 postes, como queriendo, hermanos, traer la cruz.
Y le dice, tomarán sangre y la pondrán en los postes, en los dinteles de la casa, y comerán carne asada. La familia no tiene que sobrar nada para el siguiente día. Cómanselo todo. Hermanos y hermanas, ese cordero, esa sangre sobre esas puertas, iba a ser la garantía para que cuando la muerte, cuando el destructor pasara por la noche en la tierra de Egipto, al ver esa sangre sobre esas puertas, iba a pasar de largo. Y el Señor le dice, ni un perro va a mover su lengua contra los hijos de Israel. Y dice el Señor, les dijo, me gusta, porque les dice, ¿cómo lo van a comer? Se van a ceñir sus lomos, se van a preparar como que van en un largo camino. Van a comerlo, esa cena, y van a comerla con sus sandalias puestas. Y van a tener su bordón en su mano y van a estar listos. Porque esa noche será la noche de la liberación que el Señor haría en contra de Faraón en la tierra de Egipto. Y así lo hicieron, hermanos. Prepararon todo. Pusieron la sangre sobre los dinteles, y cuando pasó, hermanos, aquella mortandad en Egipto, hubo lamento en toda la tierra, excepto en Gosén, en la tierra donde estaban los hijos de Israel. Ese cordero, hermanos, también es un tipo. Ese es el cordero de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, que, hermanos, entregó su vida y fue, hermanos, entregó hasta lo sumo su ser. No tenía que quedar nada. El Señor les dijo, cómanselo todo, porque era el sacrificio perfecto. Jesucristo fue el sacrificio perfecto delante del Padre, y lo dio todo. Aleluya, alabe su nombre. Lo dio todo, todo, hermanos, hasta la última gota de sangre fue perfecto. Y sabe, hermanos y hermanas, que al creer en el sacrificio perfecto de ese cordero, ya no un animalito allá en el Antiguo Testamento, sino el Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, cuando la muerte pase, cuando el juicio llegue, cuando la mortandad llegue, ya no podrá hacer daño a nuestra vida, porque estamos cubiertos, estamos manchados, estamos con la sangre de Cristo sobre nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Lo comeréis ceñido vuestros lomos, y lo comeréis apresuradamente, le dijo el Señor. Tenía que comerlo rápido. ¿Sabe por qué tenían que comerlo rápido? Porque en ese momento estaban muriendo allá los primogénitos. Y en ese momento los egipcios dijeron, miren, estamos muertos todos nosotros, que se vayan de aquí. Díganle a Faraón que ya no queremos que esté deteniéndolos, que se vayan fuera, lejos, que se lleven nuestras joyas, nuestro oro, nuestra plata, fuera de aquí, no los queremos, fueran, nos van a matar. Esa fue la gran liberación que Dios hizo, protegiendo y bendiciendo a su pueblo, hermanos y hermanas. El apóstol Pedro dice, sabiendo, en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el Cordero de Dios, hermanos. Y Él es, hermanos, la garantía de que el diablo se puede levantar con estratagemas. El diablo puede pararse con mentiras, a atemorizarle, a entristecerle. Puede llegar a su mente, pero jamás tocará nuestra alma, porque le pertenece a Jesucristo, hermanos. No podrá hacer daño. Ese Cordero, bendito Jesucristo, es nuestra garantía que vamos a salir victoriosos de lo que sea, hermano. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Alabado sea Jesucristo. Termino diciendo esto. El Cordero de Dios, Jesucristo, número uno, nos hace libres de la esclavitud del diablo. Cuando antes éramos esclavos de Satanás, hoy, hermanos, podemos decir que ya no le servimos al diablo. Hoy tenemos un rey sobre nuestra vida. Y si somos esclavos de alguien,
es de Él, hermanos. Tiene que ser de Él. Número 2, el Cordero de Dios nos libra de la muerte también, hermanos. De la muerte. Allá aquellos los afectó la muerte porque no tenían a la sangre del Cordero. Pero los que tenían la sangre del Cordero, la muerte podía pasar de largo, hermanos, pero no les iba a dañar. Un día, tal vez físicamente podamos morir, pero la segunda muerte, la muerte eterna, no tendrá parte con los hijos de Dios. Y dice la palabra que el mismo Espíritu, si tenemos a Cristo y el Espíritu Santo en nuestra vida, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros, nos levantará a nosotros, hermanos, con ese poder. Pero también el Cordero de Dios, hermanos, por el Cordero de Dios somos librados del juicio. ¿Estaremos para recibir esos juicios? No, es que tengamos la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestras casas. La sangre del Cordero de Dios es el escudo que nos protegerá de la muerte y de la pestilencia. Jesucristo, hermano, en Él estamos completamente seguros. Él es el Cordero de la liberación. Y yo lo alabo al Señor por eso, hermano. Le glorifico porque Él es, hermano, nuestro amado. Razón tenía el pastor, ¿verdad? Cuando nos decía, mi amado Jesús. Porque teniéndolo a Él, hermanos, no hay más temor. Teniéndolo a Él estamos seguros. Y el que está en mi mano, dijo el Señor, nadie lo arrebata. Nadie lo arrebata. Ni el diablo, que aunque se levante, hermanos, con planes, con estrategias, con estratagemas. Y aunque se levante el mundo, el diablo, no podrá. Siempre nuestro Dios nos llevará de victoria en victoria e iremos adelante, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban ese Cordero libertador esta noche? Bendito el Cordero de Dios. Puede ser que usted, que me ve ahí en su casa, esté bajo el dominio tal vez de Faraón. Estar bajo el dominio de Faraón es que usted no ha recibido a Jesucristo. Y el diablo puede ser que se levante en contra de usted, pero usted también puede ser victorioso. Podemos ser victoriosos si creemos en el Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta noche. Voy a invitarle que cierre sus ojos, hermano. Y le digamos, bendito Cordero, gracias. Gracias porque, Señor, tú nos libras. A través del Cordero de Dios que quita el pecado, así como lo dijo Juan, tú nos libras del pecado, tú nos libras de la muerte. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por esa sangre derramada que es nuestra garantía de victoria, de seguridad. Aunque se levante Faraón con una y otro plan, tú no nos dejarás, Señor, y por ello te alabamos. Aunque el enemigo se levante embravecido en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, en contra de las familias, Señor Jesucristo, tú eres nuestro Cordero libertador. Que tu sangre, Señor, siempre esté reflejada en nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas, Señor, para poder ser victoriosos. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo. Mientras todos oramos, hermano, yo quiero hacer una oración. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo, dígale al Señor estas palabras conmigo. Dígale, Señor Jesús, esta noche me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Reconozco que te fallé, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que la sangre preciosa de Jesús me limpia de todo pecado. Dígale esta noche, recibo a Jesucristo, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y le confieso con mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esa victoria. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida,
compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.